Bueno, compañeros, pasen feliz noche, la verdad, o feliz día, no sé en qué momento van a escuchar esta grabación. Pues les saluda el licenciado Kevin Mejía para efectos de coordinar la semana que se nos viene de trabajo, ¿verdad? Semana, pues, prácticamente desde el día 9 hasta el día 15 de octubre y avanzando asimismo, pues, en las temáticas en relación a las técnicas de oralidad. Ya entrando de lleno al juicio penal como tal, pues hemos dado un resumen en relación a los procesos penales, y hablo de procesos porque en su momento hice referencia a que tenemos procesos especiales y el proceso común como tal. Dimos un recorrido desde el cometimiento de la conducta punitiva, exteriorización de una conducta que puede ser un delito o una falta, y desde la recolección de la evidencia misma, evidencia que nos va a solventar en su momento y sustentar a sí mismo nuestra teoría del caso. Entonces, era muy importante esa etapa de la recolección de las evidencias, la cadena de custodia. Posteriormente hicimos un análisis de los actos iniciales de investigación, de las diligencias iniciales también y de los actos urgentes de comprobación. E iniciamos a analizar el proceso penal desde la interposición del requerimiento fiscal, la audiencia inicial, cómo debe de comparecer e intervenir tanto como fiscal o como defensor, ya sea particular, ya sea público, ya sea de oficio, en una audiencia inicial y decíamos pues cuál era el objeto de la misma. Posteriormente hablábamos de la etapa de instrucción y la presentación del famoso dictamen de acusación, requisito indispensable para realizar la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, pues ya hablábamos en la clase anterior, pues cuál era el propósito mismo, y hablábamos sobre todo de la prueba como tal, que va a ser el pilar fundamental de una audiencia preliminar, la admisión o inadmisibilidad de la misma en relación a la misma teoría del caso que hemos sostenido. Y asimismo, pues de que tanto como defensor como fiscal, en un proceso penal siempre tiene que tener eh, pues un plan B, ¿verdad? Es decir, usted puede tener su teoría del caso, pero siempre tiene que tener un plan B. Y hablábamos en su momento de ese principio de eventualidad, ¿verdad? En el sentido de que si usted como defensor consideraba de que no había elementos, pues podíamos solicitar un sobreseimiento. Hablamos de la diferencia entre un sobreseimiento definitivo, un sobreseimiento de carácter provisional y en su momento del principio de eventualidad, en caso de que el juez considere que hay elementos pues suficientes, si no otorga el definitivo o el previsional, pues que continúe la siguiente etapa. Y aquí había un debate en relación al mantenimiento de medidas sustitutivas o que se otorguen medidas sustitutivas si es que tiene medidas de detención provisional, medidas cautelares de detención provisional. Desde la perspectiva de la defensa, desde la perspectiva del fiscal, pues hablábamos en su momento de que esta persona, que si bien es cierto el Código Procesal Penal invita y le exige a la fiscalía a investigar elementos de cargo y de descargo, pues en la práctica podemos denotar que prácticamente solo elementos de cargo son los que se indagan. No obstante, pues la fiscalía en su momento solicita la medida cautelar de detención provisional, la más gravosa, ¿verdad? Posteriormente, de la audiencia preliminar, hablábamos del famoso auto de apertura a juicio. Con este auto de apertura a juicio, pues iniciamos la etapa plenaria, se le remiten las actuaciones al juez de sentencia y el juez de sentencia, pues, inicia con el plenario, que era prácticamente el control de lectura que se les dejó en la clase pasada. Una vez terminada esta etapa, se señala la vista pública o juicio penal, y señalado el juicio penal, vamos a iniciar la audiencia. Para esto se debieron de realizar actos de comunicación procesal, ¿verdad? Me refiero a las citas, a las notificaciones, a las partes para efectos de asegurar el debido desarrollo de la vista pública, de que las partes se encuentren presentes y en su momento de que puedan tener la oportunidad de intervenir en el proceso. Siendo así, de que una vez se ha señalado la audiencia, el juez en presencia de las partes hace su entrada,
se ponen de pie, ¿verdad? Es parte del comportamiento forense que usted debe de practicar a la hora de estar en una audiencia como parte formal, ¿verdad? Porque en su momento ya hablábamos cuando explicábamos la jurisdicción, competencias, sujetos procesales en sí, de que tenemos partes formales, partes materiales, usted es una parte formal, porque no va a estar de imputado o de víctima, sino que como parte formal, ya sea como defensor o como fiscal, pues usted siempre se tiene que poner de pie cuando el juez hace el ingreso. Ya en su momento, toma asiento y pues vamos a esperar de que dé abierta la audiencia o que declare abierta la audiencia. Importante, usted tiene que llegar siempre preparado. Es una de las cosas que usted debe tener en cuenta siempre. Debe de conocer el proceso, debe de conocer el expediente, tiene que haber tenido contacto con el expediente y ver en su momento cuáles son, pues, los medios probatorios que se admitieron y los cuales constan en el auto de apertura a juicio. ¿Y de dónde se ofertaron? Pues del dictamen de acusación, ¿verdad? Eso por parte de la representación fiscal. Entonces, tanto como defensor como fiscalía, usted tiene que manejar el caso, tiene que tener un, eh, un orden cronológico, pues, en su mente, ¿verdad? De todas las actuaciones que han sucedido en el proceso y asimismo cómo usted está sosteniendo su teoría del caso, porque la teoría del caso aquí, en este momento, usted la va a defender. En los momentos anteriores solo eran estrategias de defensa, estrategias de acusación como fiscal y que iban a robustecer esa teoría del caso. Pero ¿en qué momento la defendemos? Aquí, en el juicio. Este es el momento, compañeros, para saber si su cliente lo condenan o lo absuelven. Este es el momento definitivo en el cual ya podemos asegurar de que vamos a resolver la situación jurídica de su cliente o de la persona a quien se le está atribuyendo la posible comisión de un hecho delictivo, si estamos hablando desde la perspectiva fiscal. Este es el momento, por lo tanto tiene que prepararse. No solo usted, sino que preparar tanto su teoría del caso y el desfile probatorio que va a hacer, porque recuerde que tenemos medios de pruebas testimoniales, usted tiene que preparar a su testigo, pero no me quiero adelantar porque eso se lo voy a explicar o vamos a hablar de ello cuando ya estemos tocando el tema de los interrogatorios. Pero ahorita, pues esta sesión nos vamos a enfrascar únicamente en el alegato inicial. ¿Por qué? Porque posteriormente le voy a explicar en qué va a consistir la actividad de esta semana y quisiera, pues, indagar un poco sobre este tema para poder dilucidar algunas inquietudes que se puedan o que se tienen en la actualidad en relación a la legal inicial. Bueno, recapitulando, estamos reunidos en la audiencia, se pusieron de pie, el juez entra, les pide que tomen asiento, ¿verdad? El juez empieza a explicar los motivos de la audiencia, ¿verdad? Estábamos reunidos para realizar una vista pública, la cual bajo la referencia tal, y ahí bajo la causa penal número tal, ¿verdad? En el juzgado de sentencia, tribunal de sentencia de San Salvador o de cualquier circunscripción en la que se esté conociendo, ¿verdad? Ahí ya dependerá del caso en concreto y el principio de competencia, ¿verdad? En razón de territorio donde se cometió el hecho delictivo, pues es el juez que va a conocer. Y así sucesivamente, explica los motivos de la vista pública, le explica a los imputados presentes, ya sea físicamente o en la modalidad virtual, pues sus derechos, ¿verdad? Que van a tener derecho a intervenir, derecho a la última palabra en el proceso como tal y que ese va a ser el momento donde se va a determinar si lo condenan o lo absuelven. Y asimismo, pues posteriormente que explica los motivos de la audiencia, le pregunta a las partes o hace el cuestionamiento a las partes si tienen algún incidente que plantear. Esto de los incidentes ya lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? Son circunstancias en las cuales pueden modificar el normal desarrollo de una audiencia. En este caso, pues incluso podría ser un procedimiento abreviado, ¿verdad? Todavía cabe la posibilidad. No obstante, pues podría ser cualquier otro tipo de incidente que puedan plantear las partes. Si no hay incidentes que plantear, el juez le concede la palabra a la fiscalía para que realice su alegato inicial y posteriormente terminado, se le concede la palabra al defensor para que haga su alegato inicial. Ojo, vamos a empezar a hablar del alegato inicial y
cuál es su finalidad. Porque en el alegato inicial usted no va a estar pidiendo ya en ese momento una condena, cuando la prueba no ha desfilado, si es el fiscal. O usted no va a estar pidiendo en ese preciso momento una absolución, cuando la prueba no ha desfilado, sino de que le vamos a ilustrar el panorama al juez. Pero bueno, vamos a hablar un poco acerca del material que les compartí. Y vamos a hacer una pequeña inducción a este momento. Ya los puse en contexto. Estamos a punto de decir nuestro alegato inicial. Nos hemos quedado ahí. Pero antes de eso vamos a tocar ciertos puntos importantes que en su momento constan en el material. ¿Cómo qué puntos? Bueno, vamos a hablar de los principios del debate oral. Esto es muy importante porque lo tenemos regulado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como también como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, como el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos. Es decir, son principios fundamentales para efectos de la inmediación y la contradicción en un proceso. Los principios del debate oral son muy importantes. ¿Por qué? Porque dan la pauta de que las partes puedan intervenir, de que el juez pueda inmediar y asimismo tengan la disposición de que todo lo que se está virtiendo en el proceso es producto de la oralidad como tal de las partes. Y asimismo, al ser producto de la oralidad, que tiene su sustento en medios probatorios como tal, pues cabe la posibilidad de contradecirlos. Entonces, estos principios de inmediación, contradicción, están relacionados con la oralidad y asimismo, pues los tres son parte del debido proceso penal. La teoría, en su momento fáctica, hace referencia a la famosa teoría del caso. ¿Y por qué tenemos teoría del caso? Pues esto lo hemos explicado anteriormente, ¿verdad? Porque tanto como defensor como fiscalía deben de tener técnicas de intervención en un juicio penal. ¿Y a qué se refieren estas técnicas de intervención o litigación penal? Ah, bueno, de que usted no va a ir a inventar a un proceso penal, de que usted no va a ir en su momento a improvisar a un proceso penal. Yo siempre les he dicho, miren, no memoricen porque va a tener que improvisar su actuación. Si la improvisación se actúa, pero conforme a los respaldos de hecho, de derecho y probatorios, su teoría del caso. No vamos a ir a inventar, sino que no vamos a memorizar porque usted maneja el caso como tal. Entonces, esta teoría del caso es muy importante porque, como ya hemos estudiado en clases anteriores, tiene los elementos fácticos o de hecho, de los cuales no se puede sustraer el juez para resolver los mismos. Es decir, una vez se plantean los hechos sobre esos hechos como tal, como esa imputación como tal realizada por la representación fiscal, es sobre lo que se va a pronunciar en su momento el juez. Esos hechos normalmente la fiscalía los va a adecuar a un tipo penal. Ese tipo penal va a generar una imputación y la imputación la sustenta con elementos de derecho que van a justificar por qué la conducta exteriorizada se adecua al tipo penal y elementos en su momento probatorios, es decir, demostrar que efectivamente esta conducta se adecua al tipo penal y que realizaron la conducta y que esta persona realizó la conducta. Y aparte de esto, que dicha conducta es constitutiva de delito. Famoso binomio procesal, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta para efectos de plantear nuestro alegato inicial. Asimismo, esta base probatoria, pues, es muy importante porque ya en el juicio como tal, usted se va a dar cuenta que va a ser el desarrollo de la prueba, el desfile de la prueba, lo que sustenta su teoría del caso, esa base probatoria. En el juicio, compañeros, va a ser el momento en el cual el juez va a tener la oportunidad de inmediarla y consecuentemente valorarla. En ese sentido, pues va a tener que pronunciarse sobre la absolución o condena de Juan Pérez como tal, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta teoría del caso? Bueno, primeramente para dirigir la investigación.
Recuerden de que desde que se comete un delito, empieza la Dirección Funcional de la Fiscalía conjuntamente con la Policía Nacional Civil, de conformidad al artículo 193 de la Constitución, a dirigir la investigación. Ah, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la teoría del caso? Para tener una percepción de qué investigar. Ah, es decir, tenemos una persona presuntamente de una muerte violenta. ¿Qué vamos a investigar? Ah, bueno, ¿quién cometió el delito? ¿Quiénes estaban con estas personas para tener en su momento en la premisa de respondernos esa pregunta? ¿Por qué? Porque ¿quién cometió el delito? Investiguemos quiénes estaban ahí. Pues nos va a hacer o nos va a ayudar a dirigir la investigación, planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el juicio. ¿Por qué? Porque usted va a tener una idea de qué quiere demostrar y cuál va a ser su base, el binomio procesal. ¿Quién cometió el delito? Y que el delito en su momento fue cometido. Que la persona que cometió el delito lo haya cometido por dolo o por culpa y que efectivamente tenga elementos que demuestren de que lo cometió por esos móviles. Circunstancias subjetivas del tipo, porque únicamente no vamos a analizar el binomio procesal únicamente porque Juan Pérez, ¿verdad? Cometió una conducta y esa conducta tiene un resultado, ¿no? Porque si no estuviéramos en una responsabilidad objetiva, y esto es prohibido en el artículo 4 del Código Penal, cuando nos dice de que la responsabilidad objetiva es aquella que analiza únicamente el resultado material. Necesitamos también esa responsabilidad subjetiva, es decir, que la conducta haya sido cometida por dolo o por culpa. Entonces, cuando hablamos del binomio procesal sobre la participación o autoría de una persona, no basta con que ejecute la conducta, sino que haya sido cometido con dolo o por culpa, porque si no estaríamos ante responsabilidad objetiva. Esto también es muy importante que lo tengan en cuenta. Asimismo, esta teoría del caso nos da herramientas para poder formular los interrogatorios y contrainterrogatorios, que en su momento los vamos a desarrollar a plenitud. ¿Por qué? Bueno, porque usted ya va a tener una idea. ¿Qué quiere de tal testigo? ¿Qué pretende demostrar de tal testigo? Que ha ofertado y en su momento apoyarán esa teoría del caso. Si hablamos de la representación fiscal, pues a sostener la imputación de que efectivamente Juan Pérez cometió el hecho delictivo. Si hablamos de la defensa, pues en su momento podría abonar a demostrar alguna causa de excluyente de responsabilidad penal o en su momento un cambio de autor a un partícipe como tal, que no es lo mismo la penalidad, o un cambio de calificación jurídica como tal, dependiendo cuál sea la estrategia de la defensa. Y hay eh, muchas salidas o muchas tácticas o estrategias que puede usar la defensa. Ya dependerá de cada caso en concreto. No todos los casos son iguales. Usted puede llevar 2, 3, 4 casos de homicidios y son totalmente diferentes. De que tendrán similitudes, pues podrían tener algunas similitudes, pero no son iguales en exactitud. Cada caso pues puede diferir y por lo tanto pues en cada caso se tiene que analizar diversas posibilidades en las cuales usted puede ejercer la defensa. Y en su momento, pues cuando ya usted considere de que no se puede realizar alguna defensa en la cual se pueda lograr como resultado la absolución de su cliente, alguna salida externa, pues la estrategia sería disminuir lo menos posible la sanción jurídica penal, que también es algo difícil de lograr, porque cuando hablamos de la valoración en su momento de la punibilidad, de esta dosimetría de la pena que el juez hace, pues no tienen que olvidar de que el juez valora tanto agravantes, tanto atenuantes y la prueba que ha desfilado para acreditar el binomio procesal. En ese sentido, podríamos hablar de penas de 20 a 50 años. No es lo mismo que a una persona lo sancionen penalmente con una penalidad de 50 años a 20 años como tal. Es decir, también ese esfuerzo del abogado defensor lograr una sanción jurídica mínima en relación a la imputación que se le está realizando. Pero ahí ya dependerá de las estrategias de cada defensor. ¿Cuáles son estas características de la teoría del caso? Bueno, miren, tiene que ser lógica, creíble, ¿verdad? Porque no se va a poner a inventar y a sostener, por ejemplo, de que su cliente
Por ejemplo, en un delito de violación, ¿verdad? Y disculpen el ejemplo que estoy poniendo, pero tiene que ser creíble. No, es que mire, fue un accidente, ¿verdad? Él no quería en su momento tener acceso carnal con María, ¿verdad? Entonces viene José y José de la nada se tropezó y dio dos vueltas en el aire y cuando dio dos vueltas en el aire se le cayó o se en su momento, ¿verdad? Se le bajaron los pantalones y no, ¿verdad? Y cae sobre María y la penetra. No, tiene que ser lógico y creíble. Eso, en su momento no estamos hablando con las reglas de la lógica y la credibilidad, ¿verdad? Esporádicamente usted podría decir, ah, mire, pero podría pasar. Pero ahí tal vez un caso ahí en 2 millones de posibilidades, pero estamos hablando de algo lógico y creíble, obviamente no, ¿verdad? Más cuando hablamos de violación que nos exige en su momento el medio comisivo que es la violencia. Tiene que ser suficiente. ¿Por qué tiene que ser suficiente? Ah, bueno, tiene que ser suficiente la teoría del caso para sostener su postura. Si usted está hablando de una excluyente responsabilidad, pues los elementos de hecho, de derecho y de prueba tienen que ser suficientes para respaldar su postura. Inflexible porque en cualquier momento puede cambiar. Eso es lo que no se casen con una sola postura. Tengan un plan B, un plan C. Por eso les decía, siempre hay que tener un plan B, un plan C. Ah, bueno, si no me funciona la excluyente responsabilidad penal, pues en su momento la ponemos como un exceso de excluyente responsabilidad penal para que sea un atenuante, disminuir la pena, o en su momento, ah, bueno, lo están poniendo como coautor, pero no era coautor, un cómplice necesario, veamos si lo cambiamos a un cómplice necesario, o si estamos hablando de que esta persona lo capturaron en flagrancia y era un delito de robo, pero no pudo disponer de los bienes como tal, entonces no estamos hablando de un delito de resultado, sino que un delito en grado de tentativa, porque en su momento no generó un beneficio para sí o para un tercero, que nos exigen los delitos relativos al patrimonio. Tiene que tener estrategias. Aquí dependerá del caso, dependerá del delito, dependerá de las circunstancias en las cuales esté eh, pues como usted, como defensor, ¿verdad? Desarrollando la defensa. Y vamos a hablar ya del alegato inicial. Este alegato inicial es muy importante. ¿Y por qué es importante? Ya vamos a empezar a ver, Rosa. Porque recuerden, hoy sí, los pongo en contexto. Ya estamos en el momento de realizar el alegato inicial. Y recuerden, ya el juez les explicó los motivos por los que se encuentran ahí, ya el juez dio la pauta a la parte incidental, posteriormente se le concedió pues la palabra a la fiscalía y una vez terminada la fiscalía va a hablar el defensor. Concederle inicialmente la palabra a fiscalía es el famoso alegato inicial. Ahí, compañeros, es el inicio en su momento para la fiscalía de la ratificación de la imputación y para la defensa de la ratificación de su teoría del caso. Es el inicio. ¿Por qué? Porque todavía no ha desfilado la prueba, sino que le vamos a, a plasmar el panorama al juez. Lo vamos a poner en contexto, como se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un juez normalmente, compañeros, lleva una cantidad exorbitante de casos y créame que por el hecho de que usted lleve un caso en un tribunal, en un juzgado respectivo y que usted haya llegado a dejar si hablamos de en materia de derecho privado, la demanda, si hablamos en materia de derecho penal, el requerimiento fiscal como tal, y usted en su momento es el fiscal, no crea que el juez recuerda todos los casos y usted en su momento va a pensar que en la audiencia el juez ya va a tener todo en contexto. No siempre es así. Entonces, el alegato inicial es la primera oportunidad que tenemos para poner en contexto al juez, porque él va a decidir en su momento sobre su teoría del caso. Entonces, usted no puede asimilar, que como es juez, él conoce ya el proceso y por lo tanto no le voy a explicar de qué se trata este caso. No, por eso tenemos un alegato inicial, porque es la primera posibilidad de dirigirnos al juez para lograr la convicción del mismo y que resuelva a favor de sus intereses o teoría del caso como tal. Y empezamos con el alegato de apertura. Esta actuación es prácticamente la primera de naturaleza adversarial.
Decíamos que es la primera, compañeros, porque nos sirve para que el juez conozca la posición de las partes. Ah, la fiscalía en su momento tiene una pretensión, que la pretensión es la imputación del delito de homicidio en perjuicio de Juan Pérez, y que en la pretensión está que se le condene al mismo y se le interponga una sanción jurídica penal. Y podríamos hablar, pero ¿y por qué se le está atribuyendo ese delito? Todo eso lo va a explicar la fiscalía. ¿Dónde? En el alegato de apertura. Entonces, cuando hablamos del alegato de apertura, no va a argumentar la fiscalía. Es diferente al alegato final. Aquí estamos hablando al inicio de la audiencia. En el alegato final, ahí sí argumentamos, porque ya desfiló la prueba y por lo tanto podemos en su momento argumentar si tiene credibilidad o no tiene credibilidad. Pero aquí no. No es para argumentar, ni tampoco usted va a decir, bueno, con mi alegato inicial voy a persuadir al juez para que me absuelva a mi cliente, si es el defensor. No, ¿por qué? Porque tampoco el alegato inicial es para persuadir, sino que es para ponerlo en contexto, sino que es para decirle al juez, su señoría, esta es mi teoría del caso. Esto en su momento es lo que sucedió y esto en su momento es lo que va a desfilar en el transcurso de este juicio y que al final pretenderemos, en su momento respectivo, ¿verdad? Una resolución favorable a nuestra postura. El alegato de apertura tiene una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Pues introducir al tribunal o al público los objetivos fundamentales que va a perseguir durante el juicio. Es decir, es un spoiler, compañeros. Se los resumo de esa manera. Es un spoiler. En este juicio, o es como una antesala de lo que vamos a ver, ¿verdad? Es como que usted esté presentando una serie o una película y le digan, haceme un resumen de lo que va a suceder este día. Alegato inicial. Entonces, en el alegato inicial no vamos a persuadir al juez, no lo vamos a argumentar, no lo vamos a convencer, sino que le vamos a decir qué tenemos, qué presentaremos, qué pretendemos demostrar con lo que se va a presentar, y al final de eso, pues esperamos que el juez resuelva a nuestro favor. Entonces, es únicamente para inducirlo al juicio, para que el juez ya sepa sobre qué va a conocer, en contra de quién va a conocer y cuáles son las posturas de las partes. Eso es muy importante porque el juez tiene que tener una comprensión de la pretensión de cada uno. El juez tiene que saber qué pretenden y no lo puede, pues, únicamente intuir y decir, bueno, como aquí tengo un defensor, el defensor probablemente quiera una absolución y el fiscal, pues, probablemente quiera una condena. El juez no lo va a intuir. Usted lo tiene que poner en contexto. Ahora bien, cuando hablamos de de este alegato inicial como tal, tenemos una regulación normativa. Es decir, la ley nos establece que se debe de realizar el mismo. Nos vamos a quedar desde la perspectiva penal. No obstante, aquí les he puesto las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de una audiencia preparatoria como tal. Pero nos interesa el juicio penal. Esto lo tenemos regulado en el artículo 380 del Código Procesal Penal. Y ahí nos establece, ¿verdad?, que el juez en su momento, en el desarrollo de la audiencia, permitirá que el fiscal, el querellante en su caso, ¿verdad? Ojo, porque aquí en un juicio, aquí sí va a intervenir el querellante. Y recuerden, ¿quién es el querellante? Es esta figura que va a actuar conjuntamente con la fiscalía en pro de los intereses de la víctima. Prácticamente es un acusador particular. La víctima le dice, voy a contratar a Juan Pérez, ¿verdad? Porque cometieron un delito en contra de un familiar o en contra de mi persona y no estoy muy seguro del trabajo que va a realizar la representación fiscal. Y lo quiero contratar para que esta persona también
se pronuncia en relación de la responsabilidad civil, de que presente elementos de convicción del juez para que lo condenen también en responsabilidad civil, lo cual en ocasiones es un poco deficiente por parte de la representación fiscal. ¿Por qué? Porque recuerden que en un proceso penal hablamos tanto de responsabilidad penal como de responsabilidad civil. Ambas pues se van invocando y al final el juez tendrá que resolverlas. Entonces el artículo 380 es el fundamento normativo para que podamos realizar este alegato inicial. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de los principales aspectos estratégicos para estructurar un alegato de apertura o alegato inicial. Primero, compañeros, usted, si es fiscal, tiene que hablar nuevamente de los hechos. Requisito importante. En su momento, si es defensor, si los hechos son los mismos que la fiscalía, pues no es necesario que vuelva a repetir los hechos. Pero si los hechos varían en cierta manera en relación a su estrategia de defensa, usted puede también, al momento de estructurar su alegato inicial, referirse a los mismos, ¿verdad? Esto lo explicaba en la clase pasada, ¿verdad? Que si bien es cierto, la fiscalía ha puesto su relación circunstancial de los hechos, pero usted tiene su estrategia y usted puede decir en qué parte específica de la relación de los hechos de la fiscalía, pues no es acorde con relación a la verdad real, es decir, lo que ha sucedido. ¿Y por qué hablo de los hechos? Que es muy importante tomarlos en cuenta, porque los jueces no conocen el caso, ni lo han visto, no lo han visto nunca. ¿Y por qué? Porque recuerden que estamos hablando de un juez de sentencia. Sí, pero presentamos el requerimiento fiscal. ¿Y a quién le presentó el requerimiento fiscal? A un juez de paz. Sí, pero también presentamos el dictamen de acusación y ahí va la relación circunstancial de los hechos. Sí, pero ¿a quién se lo presentó? A un juez de instrucción. Entonces, ahora, ¿en qué etapa estamos? En el juicio penal. ¿Quién lo conoce? Sentencia. Juez de sentencia. No conoce los hechos, no conoce en retrospectiva el caso, ¿verdad? Entonces usted lo tiene que poner en contexto. Es por ello la importancia de que en su alegato de apertura haga relación a los hechos como tal. La credibilidad de nuestra teoría del caso se construye a partir del alegato de apertura. ¿Por qué? Porque ahí usted va a dejar en claro cuál es su pretensión. ¿Y cómo sería? Bueno, iniciamos con la fiscalía, ¿verdad? Una pequeña estructura de un alegato inicial. No hay que exagerar las pruebas. ¿Por qué? Porque no han desfilado. Puede enunciarlas, sí las puede enunciar, pero no exagerarlas. Puede anticipar debilidades. Esto es lo mejor que puede hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a empezar. Imagínense, usted está realizando su alegato inicial o va a realizar su alegato inicial y lo primero que usted va a hacer es tomar el micrófono, porque toda la sala de audiencia tiene micrófono, y le va a decir al juez, ¿verdad? Un saludo. Y a las partes que se encuentran presentes, ¿verdad? Pero que eso es obvio, ¿verdad? Que tenemos que saludarle, sí, pero a muchos se les olvida, compañeros. Los nervios, el estrés, la tensión, se les olvida hasta saludar. Y esas son partes del comportamiento, ¿verdad? De un abogado en un estrado. Y aquí ya estoy empezando a hablar o haciendo referencia a tips y recomendaciones de las características que debe tener un abogado al momento de intervenir en un juicio. Y hago alusión a la pregunta que me hacía una compañera en el grupo, ¿verdad? En esta semana. Entonces yo le dije que íbamos a hablar un poco de estas recomendaciones en clases positivas y estas son una de ellas. Saludar, muy importante. Eso habla muy bien de su educación y aparte de eso, de su buen comportamiento forense. Bueno, toma el micrófono, ¿verdad? Hace un saludo corto, no va a saludar uno por uno, sino que muy buenos días, honorable juez de derecho, secretario de actuaciones, colegas de la defensa técnica y demás personas que nos acompañan. Inicia así. Para efectos de acreditación, mi nombre es licenciado
Kevin Mejía, ¿verdad? Actuando en mi calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República, calidad que en su momento se demostró, ¿verdad? En el requerimiento y dictamen de acusación respectivo, ¿verdad? De conformidad a los artículos 193 de la Constitución de la República. ¿Qué hicimos ahí? Saludar y presentarnos. Cuando es su primera intervención, siempre tiene que presentarse. ¿Y por qué decimos para efectos de récord o de acreditación? Porque usted se tiene que acreditar. Si el juez le dio la palabra a usted como fiscal, mire, yo conozco al juez. No, pero es que el hecho que lo conozca, recuerde que se levanta un acta de la audiencia y tiene que quedar constancia quiénes intervinieron. Tiene que decir su nombre. Saludo, identificación. Posteriormente de eso, usted, compañero, va a poner en contexto al juez. ¿Y a qué me refiero en poner en contexto al juez? Le va a decir por qué se encuentran en ese lugar. Ali, pero es obvio, estamos resolviendo un proceso, sí, pero ¿de qué? ¿De quién? ¿Por qué delitos? Iniciamos con eso posteriormente del salud y la acreditación. Ah, nos encontramos reunidos este día para celebrar un juicio penal en contra del ciudadano o del imputado Juan Pérez, a quien la representación fiscal le está imputando la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de Pablo. ¿Sí? De conformidad al artículo 128 en relación al artículo 129, numerales 3 y 7 del Código Penal. Ejemplo, ¿verdad? Dependerá la imputación del delito. ¿Qué le está diciendo ahí? Ah, ¿por qué se encuentran ahí? Imputación que se sustenta por los hechos sucedidos el día tal. Y empieza a hablar de los hechos. El día 13 de septiembre del año 2022, en el cual, ¿verdad? Juan Pérez se encontraban afuera del bar, ¿verdad? Discutiendo con Pablo y en ese preciso momento, ¿verdad? Después de una discusión acalorada, Juan Pérez saca un arma de fuego, le dispara a Pablo y este, al ver que caes, corre, ¿verdad? Tirando el arma a 4 o 5 metros del lugar y dejando en su momento, ¿verdad? Pertenencias en el bar como su teléfono celular, etcétera. Lo pone en contexto, habla de los hechos. ¿Por qué? Porque el juez no sabe. Y eso es para darle credibilidad a nuestra teoría del caso. Una vez usted ha hablado de los hechos, es muy importante de que usted le pinte el panorama al juez de lo que vamos a reproducir ese día como prueba. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué dice aquí no exagerar las pruebas? Bueno, porque usted va a hacer una alusión de las pruebas que en su momento van a desfilar. ¿Cómo le? Ah, bueno, después que ha hablado de los hechos, usted empieza a explicar. Imputación que en su momento, ¿verdad? Se demostrará con los elementos de prueba que desfilarán este día que el delito existe y que Juan Pérez realizó una conducta que causó ese resultado. ¿Cuál resultado? La muerte de Pablo. Por lo que en su momento, su señoría, se le presentarán elementos de prueba, perdón, medios de prueba testimonial, pericial, documental. Si usted quiere hacerlo corto, pues solo dice que van a presentar medios de prueba. Si usted quiere extenderse un poco más, se presentarán medios de prueba de carácter testimonial consistente en el testimonio de María, ¿verdad? Y de ahí todos los datos de María, en el cual en su momento nos hablará que efectivamente se encontraba en el lugar de los hechos y que le consta de vista, ¿verdad? Por estar presente en la escena del delito, que Juan Pérez le disparó a Pablo. Asimismo, contamos con elementos periciales como el análisis de funcionabilidad del arma, que en este día tendremos al perito que realizó en su momento dicho análisis para que nos acredite qué técnica utilizó
y asimismo que el arma funciona según las conclusiones de su pericia, ¿verdad? Y usted empieza a decirle, mire, todo esto le vamos a presentar y todo esto va a desfilar. No exagerar, compañeros, porque tampoco usted va a hablar circunstancias que no estén acreditadas en el proceso. Usted no puede exagerar. Es decir, esto es una conspiración, ¿verdad? Si estamos hablando de la defensa, ¿verdad? Porque normalmente en la defensa se da esto de exagerar, pero en un alegato inicial usted no puede exagerar. Pero esto es una conspiración, ¿verdad? Que en su momento vamos a demostrar, ¿verdad? De que el Estado está en contra del ciudadano Juan Pérez y que Juan Pérez, ¿verdad? Al ser un ciudadano ejemplar, no puede luchar contra el Estado mismo. Son cosas que no deben de estar en un alegato. ¿Por qué? Porque su teoría del caso basa con elementos, o se basa de elementos de hecho, de derecho y probatorios. Pues hablar de conspiraciones estatales en contra de un individuo, estamos exagerando en su momento. Si no tenemos, ojo, los elementos, los medios de prueba en su momento que respalden dichas afirmaciones. ¿Por qué? Porque cosa distinta es cuando usted tiene medios para demostrar sus afirmaciones. Pero hipotéticamente estamos hablando de un homicidio, ¿verdad? No podemos hablar de conspiraciones de esa magnitud, no estemos exagerando tampoco, ¿verdad? Anticipar debilidades. Después de que usted acredita, bueno, este día se va a desfilar medio de prueba o desfilará ante usted para que los valore, los inmedie y se pronuncie a favor de la pretensión de la representación fiscal, los medios de prueba testimoniales, documentales, etcétera, que desvirtuarán en su momento procesal la presunción de inocencia que hasta ahorita mantiene Juan Pérez. Estamos hablando a futuro. El alegato inicial siempre se habla a futuro. Nunca se habla de que se ha demostrado, nunca se habla de que en su momento hay certeza de la responsabilidad penal, porque todavía no ha desfilado la prueba. Siempre se habla a futuro. Requisito importante de un alegato inicial. También nos podemos anticipar, ¿verdad? Anticipar debilidades. Miren, y aquí empezamos, esto es muy importante también. Si usted como representación fiscal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de fiscalía y de defensa. Si usted como representación fiscal sabe, por ejemplo, de que no hicieron algún reconocimiento en persona, ¿verdad? Porque eso es muy importante para individualizar al imputado. Pero tienen un reconocimiento en fotografías, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque en su momento esta persona era ausente, se hicieron los reconocimientos en fotografías, se capturó posteriormente, pero ya tenían estos reconocimientos en fotografía judicializados. Usted sabe que no tienen un reconocimiento en persona. Entonces, ¿podría ser una debilidad para usted como fiscal? Sí. ¿Me podría atacar la defensa por ahí? Sí, me va a atacar por ahí la defensa. Nos anticipamos a las debilidades que tenemos en nuestra teoría del caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer como fiscal? Enunciarle en el alegato inicial. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Su señoría en su momento procesal oportuno se dará cuenta de que si bien es cierto la defensa en su teoría del caso o en sus argumentos sostendrá de que no existe un requerimiento fiscal, solo hago alusión de que efectivamente, ¿verdad? El mismo no consta en la carpeta judicial, pero porque el imputado se encontraba ausente posteriormente, si contamos con un reconocimiento en fotografía, el cual es un mecanismo por el cual, por el medio, ¿verdad? Del que se ha individualizado al imputado como tal por parte de la víctima. Este mecanismo es muy importante para establecer que esta persona efectivamente cometió el delito. Si estuviéramos hablando, ¿verdad?, de una víctima que todavía, pues, tiene la posibilidad de poder individualizarlo. Por ejemplo, un homicidio en grado de tentativa, pues la persona no muere. Y si hablamos del caso de Juan Pérez que mató a Pablo, pues no sería la víctima, sino que ahí estaríamos hablando de los testigos presenciales, ¿verdad? En este caso les había dicho María. Si no tenemos el reconocimiento en persona de María, pues tendremos que hacer alusión al mismo como una debilidad que tenemos. No obstante, que se va a reproducir el testimonio de María
con el cual no va a quedar ninguna duda de que el imputado lo cometió. Y ninguna duda que ella lo reconoció en virtud de que tenemos el reconocimiento de fotografías. Es decir, la idea es anticiparse. Cuando usted ve algo de que está débil en su teoría del caso, en el alegato inicial se anticipa y se lo dice al juez para que ya no lo agarre de sorpresa y no sea un punto en el cual su contraparte vaya, pues, a robustecer su teoría del caso, ¿verdad? Sus debilidades no van a ser un medio por el cual se va a robustecer la teoría del caso de la contraparte. Por eso usted tiene que anticiparse. Si no lo hace, pues su contraparte sí va a explotar esos puntos y probablemente sí pueda poner en duda su teoría del caso. Ahora bien, como defensa. Como defensor, mire, si usted sabe de que está en su momento alegando algún excluyente de responsabilidad penal, bueno, entonces, si todavía únicamente o en ese preciso momento solo le admitieron un testigo, ¿verdad? Solo tiene un testigo que acredita que sí fue en legítima defensa. Entonces, ¿usted se puede anticipar a las debilidades? Sí, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, ven, solo tenemos un testigo, es una debilidad, sí. Tampoco quiere decir que 10 testigos den plena fe, porque no estamos en una valoración de prueba tasada, ¿verdad? Sino que la prueba se valora de conformidad a la sana crítica racional. La prueba tasada era aquellos elementos de valoración o medios de valoración que se tenían en los procesos inquisitivos como tal o en los procesos de derecho privado como tal en su momento, después de las reformas en relación a la valoración de la sana crítica, en las cuales decía de que 3 testigos daban plena prueba, ¿verdad? Y no se obtenía la valoración del testimonio, del elemento de prueba como tal, sino que únicamente se tenía en cuenta, ¿verdad?, el órgano de prueba. Si eran 5 órganos de prueba, pues daban plena fe, aunque el elemento de prueba pues podría contradecirse, ¿verdad? Entonces, no es por la cantidad de testigos que usted va a ganar un caso, sino que es por la importancia y la calidad del elemento de prueba, de la información que viertan en el proceso. Eso es lo más importante. Entonces hay que anticipar debilidades. Si usted solo tiene como defensor un testigo, un órgano de prueba, pues usted se le anticipa, ¿verdad? Antes que la fiscalía explote eso, de que usted solo tiene un testigo, bueno, usted se anticipa y en su intervención, pues le dice al juez de que si bien es cierto, la defensa técnica de Juan Pérez presentará el testimonio de un único testigo, el elemento de prueba que se vertirá en este juicio penal será suficiente para que el juez tenga la certeza, ¿verdad?, de que su cliente no cometió el hecho delictivo o que su cliente cometió el hecho delictivo bajo una excluyente responsabilidad penal. ¿Qué hizo ahí? Se anticipó antes que explotara su contraparte sus debilidades. Hay que anticipar las debilidades porque es una herramienta en la cual usted ya pone en contexto al juez qué punto de su teoría del caso puede estar débil, pero usted ya le dice cómo lo va a reforzar. Así, pues, ya deja con menos herramientas a su contraparte. Otros aspectos específicos de la estructuración de un alegato de apertura, bueno, es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Presentación de hechos y no de conclusiones. No vamos a concluir, únicamente vamos a hablar sobre los hechos como tal. No vamos a exagerar, vamos a anticipar las propias debilidades y explicarlas razonablemente por qué se encuentran débiles, ¿verdad? Tener cuidado con los detalles. Cualquier detalle es importante cuando usted haga su alegato inicial. Por ejemplo, usted puede hacer alusión de lo que falta en el proceso, ¿verdad? O de lo que se presentó en su momento o se ofertó en el dictamen de acusación y no consta físicamente en el expediente. Eso es ser detallista. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que solo llegan, ven el dictamen de acusación, el auto de apertura, y como la fiscalía dijo de que ahí estaba, por ejemplo, el acta de defunción, o porque la fiscalía en su momento dijo de que ahí se encontraba el reconocimiento en persona y usted lo acaban de nombrar, pues usted le cree. Y el auto de apertura dice lo mismo.
No, un buen abogado va a revisar ese expediente y si se da cuenta que en el expediente no está, bueno, físicamente no está en el expediente y lo que no está en el expediente, el juez no lo puede valorar. Cuidado con los detalles, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos porque entre más meticuloso es usted con su trabajo, mayores herramientas va a tener para defenderse o para generar la imputación como tal. Así que, ojo, ¿verdad? Hay que procurar hacer el alegato inicial, pues no tan extenso, ¿verdad? Hay que hacerlo de una manera sucinta, una manera en la cual capte la atención del juez, pero tampoco lo aburra, o sea, redundante. No, sino que estructúrelo de una manera lógica donde abarque todos los detalles importantes, pero no empiece a hablar de lo mismo una y otra vez, porque el alegato inicial, como decimos, ¿verdad? Solo es para ponerlo en contexto al juez, no es para convencerlo, ni para que en el momento diga, es verdad, ya me convenció con solo la intervención que realizó el fiscal o el defensor y solo por eso voy a resolver ya. Si es que el juez no va a resolver en ese momento, el juez va a resolver hasta allá, que se den por cerrados los debates después del alegato final. El alegato final, sí, ahí hay que impresionar al juez, pero aquí no, lo vamos a poner en contexto. Evitar opiniones personales. Muchos abogados les gusta hacer opiniones personales, pero la opinión personal le es en su momento indiferente al juez, ¿verdad? Por no decir otra palabra, ¿verdad? Pero no le interesa al juez su opinión personal. ¿Cómo qué podría ser? Ah, la fiscalía hablando de la imputación de Juan Pérez. Es que su señoría, ¿verdad? Yo creo que el imputado le quitó la vida a Pablo porque sentía celos y envidia de Pablo. Eso son opiniones personales, eso es lo que usted piensa. A nosotros no nos interesa lo que usted piensa. Evite opiniones personales. O el defensor, ¿verdad? Es que su señoría, lo que pasa que se le está imputando a mi cliente es el cometimiento de este delito, ¿verdad? En virtud que los testigos que presentará la fiscalía le tienen envidia a mi cliente. Son personas de mala fe, son personas que siempre han tenido algo en contra de mi cliente. Esa es su opinión personal. No nos interesa, la verdad. ¿Por qué? Y usted podría pensar, mire, Lee, ¿por qué no le interesa? ¿Qué es por No, porque en su momento es una opinión personal del abogado. Y ya hemos hablado de esto. Opiniones personales en un juicio no tienen valor. Usted puede realizar el discurso más bonito que se le puede ocurrir, pero si no tiene un respaldo de derecho y no tiene un respaldo probatorio, se quedará como una bonita intervención, pero se lo condenaron a 30 años. ¿Sí? O como fiscal se quedará en una bonita intervención, pero le absolvieron a todos los imputados, ¿verdad? Entonces, no es quien hable bonito, no es quien dé opiniones personales, ¿verdad? O que estén en su momento, ¿verdad? Aluciendo a la divinidad como tal, como a muchos abogados, porque hay algunos abogados también que olvidan que nuestro Estado es laico y que empiezan con las divinidades, ¿verdad? Y su señoría, ¿verdad? Primero Dios le va a iluminar y le va a dar en su momento discernimiento para que vea que este hijo de Dios es inocente. Con todo respeto, y no quiero faltar el respeto a su fe. Nuestro Estado es laico. Respetamos las creencias, respetamos en su momento, ¿verdad? La fe de cada una de las personas, porque se reconoce, ¿verdad? La personalidad jurídica de la Iglesia Católica en nuestra Constitución. No obstante, no son fundamentos en un juicio penal. Sin opiniones personales, sin opiniones religiosas. Eso no nos interesa. Y tampoco le va a interesar en su momento al juez, créanme. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque tiene que tener clara su teoría del caso y evitar, pues, caer en estas circunstancias que no son necesarias para estructurar un buen alegato de apertura. Aquí, compañeros, posteriormente se les consignan ejemplos, ¿verdad? En los cuales se puede realizar un alegato, la presentación de hechos y no de conclusiones para que usted vea que siempre se habla a futuro,
que se habla de lo que se pretenderá en el juicio como tal, y por lo tanto será muy importante de que repasen un poquito, ¿verdad? Este tipo de ejemplos que se les ha consignado en el mismo. Ahora bien, siempre en lo que hemos estado, pues, platicando, en la extensión del alegato, toda persona tiene una capacidad de atención y concentración limitada. Todos somos seres humanos. Todos. Hasta el juez es un principio indispensable en materia penal. La garantía del juez natural, ¿verdad? No puede ser una persona jurídica, no puede ser un robot. Tiene que ser un juez natural y eso deviene, ¿verdad? De la clasificación de la persona como tal en un estado, en una persona natural o física, jurídica o moral. Aquí hablamos de una persona natural o física. Entonces, es un ser humano, en pocas palabras. Como es un ser humano, en su momento tienen una capacidad limitada para concentrarse. Si usted se extiende mucho en su alegato de apertura, va a perder en su momento, ¿verdad? La atención del juez. Por eso les recomiendo, hay que ser breves, claros, concisos. Estructurarlo de una manera en la cual no esté repitiendo lo mismo y que regule los tonos de voz para hacer énfasis en aquellos momentos en los cuales consideran de que es de suma importancia que al juez no se le olviden. ¿Por qué? Porque es que también modular la voz es muy importante, porque si usted mantiene un tono de voz lineal durante toda su intervención, pues eso va a ser, compañeros, que no tenga la atención del juez. Otra de las características o recomendaciones que debe de tener un abogado en un juicio penal, ¿verdad? Y sobre todo en un alegato inicial. Esto en relación a la pregunta que ya hice alusión, ¿verdad? Que le íbamos a explicar aquí. Y en todas las clases que faltan, porque aquí ya solo vamos a hablar del juicio penal hasta que terminemos el ciclo. No mantener un tono de voz lineal. ¿Qué quiere? Hay muchos abogados que llegan y créanme que uno los ve y dice, bueno, ¿verdad? Respetamos la técnica de cada profesional, porque son colegas. Pero fuese bueno que tomaran un curso de técnica de oralidad. ¿Por qué? Porque es que la manera en que usted habla, la velocidad en la que usted habla, el tono de voz que usted utiliza, es muy indispensable en un alegato. Usted no va a llegar y hablar como que tiene sueño, ¿verdad? Eh, Muy buenos días, su señoría, colega. Mi nombre es licenciado Kevin Mejía. Da pereza, créanme, da pereza escuchar personas así hablar. Lick, pero es que yo hablo lento, no. Pues, una cosa es hablar lento, pero poder modular su voz. Tampoco les estoy diciendo que hablen como Eminem, ¿verdad? Y que empiecen a rapear ahí y que digan 1000 palabras en menos de 5 minutos. No, tampoco. Sino que un tono y velocidad de voz en la cual capte la atención del juez. Usted tiene que utilizar en su momento un tono adecuado de voz, porque no va a ir a gritar. No, no le va a ir a gritar. Pero tampoco le va a ir a susurrar al juez. Tampoco. Entonces, tiene que encontrar un nivel en el cual no esté gritando, pero tampoco le esté contando un secreto. Y que el juez se quede, ¿y qué dijo al final? Porque no le escuchaba, ¿verdad? O que el juez le llame la atención y le diga, licenciado, hable más fuerte, por favor. No, ¿verdad? No, no tiene que pasar usted esas penas en un estrado. Así que debe de encontrar un tono adecuado de voz. Asimismo, tiene que ejercer su intervención no de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que mantenga el mismo tono de voz durante toda la intervención y que en cualquier momento usted, cuando esté desarrollando el alegato inicial con la presentación, la relación de los hechos, la prueba, usted mantenga el mismo tono de voz que hasta sueño nos va a dar. Créame, nos va a dar sueño a todos los que estamos ahí.
tiene que hacer énfasis en los puntos más importantes. No tiene que ser lineal su tono de voz, sino que puede empezar a hablar y entre más importante sea lo que usted va a decir, aumentar el tono de voz y disminuirlo y nivelarlo cuando ya se esté refiriendo a circunstancias que usted considere que no es necesario hacer énfasis. Eso, ¿y en qué vamos a aumentar y en qué vamos a disminuir? Dependerá de su estrategia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos hablando del fiscal, pues usted va a aumentar el tono de voz cuando se esté refiriendo al imputado, para que al juez no se le olvide el nombre de imputado y que cometió el delito. Es decir, después nos encontramos reunidos este día, ¿verdad? Para efectos de llevar un juicio penal en contra de Juan Pérez, ¿verdad? A quien se le atribuye la comisión del ilícito penal de homicidio agravado, ¿verdad? Previsto y sancionado en el artículo 128 en relación al 129. ¿Qué hicimos ahí? Aumentamos el tono de voz. ¿En qué momento? Juan Pérez, homicidio agravado. El juez escuchó en su momento esa importancia, esa preponderancia que usted le dio a estos dos aspectos. Juan Pérez, homicidio agravado. No se le va a olvidar, lo va a tener presente el juez, porque usted hizo énfasis en eso. Usted tiene que saber en qué momentos poder aumentar el tono de voz o disminuirlo. Tampoco les digo vaya a gritarle todo al juez, porque también el juez le puede decir, licenciado, por favor, module su voz, no me grite. Y se puede ofender, incluso el juez se puede ofender que usted le esté gritando. Recuerde, es un ser humano. Entonces, desde esa perspectiva hay que encontrar un tono de voz adecuado para podernos dirigir tanto al juez y poder lograr captar su atención. Y cuando logramos captar la atención del juez, pues es muy importante. El que es muy importante, no excedernos de un tiempo prudencial. No pasar casi una hora hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque el juez va a empezar a ver su teléfono, el juez se va a empezar a dibujar ahí en su libro de apuntes, o va a empezar a hablar con el secretario. Y usted hablando, pero ya no ha logrado el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el juez escuche y capte, ¿verdad? Su mensaje, su teoría del caso. ¿Y cómo va a lograr que las personas capten su atención? Lo primero, ¿verdad? Una buena presentación. Lo segundo, un buen tono de voz. Lo tercero, seguridad al hablar, no titubear, ¿verdad? Verdad, que estamos aquí, ¿verdad? En este juicio y estamos para celebrar una vista pública, ¿verdad? No, ¿verdad? No vamos a titubear, porque en ese momento usted perdió la concentración del juez y de las demás partes. Entonces hay que tratar, ¿verdad? De tener presencia en una audiencia, de que se note que llegó, ¿verdad? Usted como abogado defensor o como fiscal y que digan, ay, ahorita va a hablar el fiscal, ahorita va a hablar el defensor, ponerle atención. Porque es que eso es lo que se pretende con las técnicas de oralidad, captar la atención, dar un buen mensaje y que el mensaje se comprenda para que se resuelva en relación a lo que se está pidiendo. Así que es muy importante, ¿verdad? Entre esas recomendaciones, compañeros, del alegato inicial, pues yo les decía, miren cómo lo iniciábamos. Usted saluda, se acredita, pero les recomiendo algo, ¿verdad? Hay dos formas de realizar este alegato inicial y también el alegato final. Estas recomendaciones también son para el alegato final. Usted puede hacer su intervención parado, sentado o desplazándose en sala. Y esto va a depender de cómo usted maneja los nervios. Yo me siento más seguro hablando sentado. Entonces viene, se pone de pie, saluda, dice su nombre y le pide permiso al juez a hacer su intervención sentado. Con su venia, señoría, solicito permiso para hacer mi intervención sentado. El juez le va a decir, proceda, abogado, tome asiento. Y usted hace su intervención sentado. Si usted dice, no, yo la quiero hacer parado, me siento más seguro así. Entonces usted se pone de pie y le dice al juez, con su venia, señoría, solicito su permiso para hacer mi intervención de pie. Y la hace de pie.
Y si usted quiere desplazarse en sala, con su venia, señoría, solicito permiso para desplazarme en sala. Y se desplaza, y ahí sí, con el micrófono desplazándose en la sala de audiencias, que para mí es muy importante, pero tampoco usted va a andar caminando, ¿verdad? De una esquina a otra esquina y a otra esquina, no. Consejo, 2 metros cuadrados va a ser su punto en el cual podrá dar 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás, 2 pasos hacia la derecha o a la izquierda. Esto es únicamente consejo para manejar los nervios. ¿Por qué? Porque hay personas de que si están sentados empiezan con ansiedad, si están parados empieza la ansiedad de moverse. Entonces, yo solo puedo manejar los nervios y empiezo como a dar unos pasitos. Pues esta es una de los consejos que les doy para poder manejar esos nervios. Tampoco vaya y se va a poner a la par del juez, ¿verdad? No, pero dar 2 pasitos adelante, 2 pasitos hacia atrás en lo que hace su intervención es algo muy bueno. Continuando este alegato de apertura, pues como decíamos, miren, no hay que tener opiniones personales o decir, mire, su señoría, es una gran injusticia que usted va a cometer, ¿verdad? Si condena a mi cliente. Él es una persona de que anda en su momento en la iglesia todos los domingos, que le ayuda a los niños a realizar deporte del comité de deportes de la municipalidad, una persona de bien. La calidad en la cual denoten su personalidad, las personas que lo rodean, no lo blinda para cometer delitos. ¿Qué quiere decir? El padre puede ser, pero puede cometer delitos. Y disculpen, ¿verdad? Que ponga ese ejemplo. El presidente, ¿verdad? En su momento puede ser y comete delitos, ¿verdad? Y hay ejemplos ahí asilados en otros países. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, ¿verdad? Somos humanos. El estatus que usted tenga no lo blinda para cometer delitos. Mire, es una persona muy buena. Sí, usted demostró que es una persona que efectivamente, ¿verdad? Está en el comité de deportes, que va a la iglesia, que es una persona de bien, que todos lo quieren, pero ¿sabe qué? Justamente el día 13 de septiembre le disparó a otra persona. No lo estamos juzgando por lo que él fue, ni tampoco por lo que él es, sino que por lo que hizo el 13 de septiembre. Hasta antes del 13 nunca había hecho nada, Lick. No, pero lo estamos juzgando por lo del 13. Después del 13 ya no cometió nada, Lick. No, pero lo estamos juzgando por los hechos del 13. Y ahí no hay ninguna, ¿verdad? Pues cualidad personal que pueda decir en su momento, ¿verdad? No puede ser acreedor de una consecuencia jurídica penal. Ojo, estamos hablando en el supuesto de que no exista algún excluyente de responsabilidad penal, ¿verdad? Porque si existe un excluyente, pues el delito existe, no obstante, no hay una consecuencia jurídica penal. O que la conducta es típica como tal, porque si la conducta es atípica, pues no hay delito, y ahí pues no hay tales. Aquí, compañeros, habla un poco en relación a lo de la exageración de la prueba como tal, que es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Hay ejemplos en los cuales, ¿verdad? En su momento no es necesario de que se haga énfasis o que se le diga al juez qué hacer o cómo valorar, ¿verdad? Porque a nadie le gusta cómo hacer su trabajo. A nadie le gusta, perdón, que le digan cómo hacer su trabajo cuando usted lo hace muy bien. ¿Y por qué este consejo? Porque hay fiscales y defensores que quieren decirle al juez incluso hasta qué debe de poner en la sentencia. Cuidado con eso, ¿verdad? El juez, hay un principio, el iura non incuria. El juez conoce el derecho. Es uno de los requisitos de la jurisdicción. Recordemos ese material que les compartí, ¿verdad? La vocatio, tiene la notio, la vocatio, la coertio, ¿verdad? La vocatio, tiene la vocatio. El juez conoce el derecho. En ese sentido, pues el juez sabe cómo va a valorar. Pero si no sabe y no lo hace, pues usted tiene los recursos correspondientes, ¿verdad? Le nace el derecho de recurrir. Medio de impugnación. Tampoco lo que dice el juez
está grabado en piedra, ¿no? Si tenemos los recursos, tenemos los medios de impugnación para en su momento apelar, ¿verdad? Así que, ojo, cuidado con exagerar. ¿Y por qué digo esto? Ah, bueno, porque hay personas que cuando exageran la prueba, les gusta decirle a los jueces que usted no va a tener ninguna duda, de que usted no va a tener ni la posibilidad de que piense de que es inocente, ¿verdad? No, ¿verdad? No le podemos decir al juez que no va a tener ni la posibilidad de pensar de que es inocente. No, estamos exagerando. El juez siempre va a valorar o va a tener la posibilidad. Y si es inocente o no es inocente. Si no, no hiciese, ¿verdad? La valoración de la sana crítica racional. Valorar la prueba. Y asimismo, algunos o alguna estructura muy importante que debe de tener el alegato de apertura, pues una introducción, ¿verdad? ¿Por qué decimos algunos componentes del alegato de apertura? Bueno, es una introducción. Es una introducción de lo que vamos a conocer en el proceso, para que el juez conozca quiénes van a intervenir en el proceso. Asimismo, para sentar al juez en el día, lugar, hora en la que se cometió el delito. Es decir, que el juez en su mente, cuando el fiscal esté explicando la relación de los hechos, se traslade a la escena del delito. Que el juez en su momento, cuando se hace el alegato inicial, la defensa va a iniciar, ¿verdad? La primera piedra, si usted lo quiere ver así. Hoy ponemos la primera piedra. ¿De qué? De las bases para alguna absolución o para una condena cuando se realice posteriormente, ¿verdad? El cierre del juicio. Es la primera piedra. Ahora bien, algo muy importante que tengamos en cuenta en el alegato de apertura es que no es un ejercicio puro de retórica u oratoria. No es quien hable más bonito, no es quien le cite más autores, no es quien cite más jurisprudencia. No, únicamente es una inducción al juez de lo que le espera en el juicio, para que el juez tenga la convicción de cuál es su teoría del caso, cómo va a demostrar su teoría del caso y qué pretenderá al final del juicio. Eso. Entonces no hay quien hable más bonito y de irle a decir casi como un poema nuestro alegato de apertura al juez. No, no es por eso no es un ejercicio puro de retórica u oratoria quien mejor habla. No, si en ocasiones quien habló más bonito pierde el proceso. ¿Por qué? Porque se olvidó de sustentar, ¿verdad? Con elementos probatorios o medios probatorios, perdón, su teoría del caso. Llegó solo a afirmar, hizo afirmaciones y no la respaldó con prueba. Entonces, habló bonito, sí, sí, es que se realizó un muy buen alegato de apertura y alegato final. Pero si no lo respaldó con elementos probatorios, el fiscal que solo dijo como 3, 4 palabras que se trabó para hablar, pero como presentó la prueba, ganó el proceso. Por eso les decía, en materia penal no es quien hable bonito, sino que quien tenga una buena teoría del caso. Y que es una de las características, obviamente, de que usted sepa desempeñarse, desenvolverse en un juicio oral, ¿verdad? Porque como la palabra lo dice, son oral. Tiene que tener esas técnicas de oralidad en un proceso, sí las tiene que tener. Pero esas técnicas de oralidad no son nada si usted no tiene un respaldo probatorio y que los hechos lo sustenten en derecho. Ojo, para que lo tome en cuenta. Continuamos con los no del alegato de apertura. No es un alegato político. No es un alegato político. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a hablar de política en un juicio penal. No, ¿por qué? Porque al juicio penal le interesa la conducta punitiva, quien cometió la conducta punitiva,
¿Y cómo se demostrará que la conducta punitiva existe y que a la persona que le atribuimos la autoría o participación la realizó? No nos interesa la política, nos interesa el proceso. En ese sentido, ¿verdad? No podemos estar aluciendo o estar hablando de que la imputación es culpa, ¿verdad?, de los gobiernos o de los años que han sucedido con otros gobiernos. No. Tampoco el alegato de apertura, ¿verdad? No debe de ser emocional. ¿Qué los quiero llevar? No tratemos de hacer llorar al juez. No lo van a lograr. Créanme, no lo van a lograr. Una persona, un juez de sentencia, se encarga de estar viendo presuntos criminales todos los días. Y que usted, de una persona que se le está imputando el delito de homicidio, le llegue a decir al juez, todo empezó, su señoría, cuando esta persona nació. Una persona que nació en un lugar humilde, sin recursos, una persona que necesitó de ayuda de ONGs para sobrevivir, una persona que con mucha ayuda creció en los suburbios de El Salvador y que con becas esta persona obtuvo su educación, persona que se le murieron sus padres y así, ¿verdad? Una historia triste, ¿verdad? Contada como con la finalidad de que el juez tenga ese remordimiento y diga, no, sí, pobrecito, ¿verdad? No, pobrecito, lo vamos a absolver. No, no tiene que ser emocional. Ay, pero entonces quiere que hagamos un alegato sin sentimientos. Es que en materia penal, el sentimiento como tal, usted como defensor no lo tiene que tener. Usted es una persona formal, una persona o parte formal del proceso. Consejo como abogado, los problemas de su cliente son de su cliente, no son suyos. Usted no es enemigo del fiscal. El fiscal no es su enemigo. No son enemigos. Los problemas del cliente como defensor son de su cliente. Los problemas de la víctima, lastimosamente, tiene la calidad de víctima, pero son de la víctima. Como dice, ¿verdad? El famoso dicho salvadoreño, no hay que sudar calenturas ajenas. Entonces, otra recomendación, no se involucre emocionalmente con los casos, porque esto puede nublar en su momento una buena actuación en un proceso penal. Usted siempre tiene que verlo desde la perspectiva de que es su cliente y que va a conseguir la salida legal idónea hacia los intereses del mismo. De que si pobrecito que no lo cometió, bueno, si usted sabe que no lo cometió, pues rebúsquese para demostrarlo. Pero si su cliente ya le dijo que lo cometió, pues rebúsquese para ejercer una buena defensa. Y si es en su momento posible demostrar, ¿verdad? Probablemente de que no hay indicios en contra de su cliente, aunque lo haya cometido, pues secreto profesional. Sea discreto con sus casos. No le ande contando a sus cheros, a su familia. Fíjate que tengo a uno, ¿verdad? Que lo saqué. Cabal había matado a una persona, pero lo saqué. Eso no es ser profesional, eso no es ser ético. Es el famoso secreto profesional, ¿verdad? Si su cliente le dijo, sí, yo lo maté, bueno, eso queda en secreto profesional, no se debe de divulgar. Usted deberá en su momento realizar una buena intervención como su defensor. Así que, ojo, ¿verdad? Con eso. No involucrarse emocionalmente con los casos. Por eso no tenemos que hacer una intervención emocional, ¿verdad? Porque no, nuestra intención es hacer llorar al juez, sino que es captar la atención del juez en el alegato de apertura. Tampoco es una intervención argumentativa. ¿A qué se refiere esto? Perdón. Perdón que ando un poco mal de la garganta. Cuando hablamos del alegato de apertura, usted no va a ejercer argumentos. Primero, porque la prueba no ha desfilado. Segundo, porque no es el momento procesal para argumentar, porque usted no argumenta, se argumenta de conformidad a los elementos de prueba que desfilaron. Tercero,
porque aquí el juez, aunque usted le argumente, no le va a importar lo que usted dice, porque tiene que inmediar la prueba primero. Ah, bueno, entonces si nuestra finalidad es captar la atención al juez y me empiezo a argumentarle, pues entonces voy a perder esta finalidad que es captar la atención. Así que ojo con eso, ¿verdad? No es argumentativo. Tampoco para dar opiniones personales, ¿verdad? No nos interesa opiniones personales. Tampoco exagerar bondades, ¿verdad? Que mi cliente es una persona bondadosa, que le ayuda a los niños, ¿verdad? Que a las personas de escasos recursos, de que se viste de Santa Claus para diciembre, ¿verdad? Y le regala en su momento juguetitos a los niños. Eso no es una oportunidad para exagerar las bondades de las personas. Alegato de apertura no es para eso, ¿verdad? Tampoco es una conferencia magistral extrema de derecho. ¿Qué quiere decir? Tampoco usted en el alegato inicial le va a ir a explicar al juez cada una de las palabras que usted está diciendo. Recuerden, Jura no me incuria, el juez conoce el derecho. ¿A qué me refiero? A su señoría este día y desde el inicio, ¿verdad? Como fiscal, ¿verdad? Después del saludo, de la acreditación, actuando en calidad de agente auxiliar del señor fiscal general de la República. ¿Quién es el fiscal general de la República? Ah, es fulanito de tal, que por mandato de la Constitución, tal, y empieza a explicarle quién es el fiscal, ¿verdad? Atribución que me establece el artículo 193, numeral 4 de la Constitución. ¿Qué es la Constitución de la República? Y empieza a explicarle cómo se crea la Constitución, las finalidades de la Constitución. No es una conferencia magistral, compañeros. Lick, pero es que quiero lucirme. No. No es que usted le va a dar cátedra al juez de derecho. En ocasiones es lo contrario. El juez le da cátedra a los intervinientes. Pero no es una conferencia magistral extrema de derecho. Usted no va a ir a explicar el derecho en sí, sino que lo va a relacionar al caso en concreto. Usted no va a ir a explicar qué es el delito de homicidio, sino que tal persona cometió el delito de homicidio. ¿Por qué lo cometió? Eso lo va a explicar usted. Ah, entonces no es explicar en sí qué es el delito, qué es un delito como tal, a qué se le conoce como delito, qué es un homicidio. No, porque no es una conferencia magistral extrema de derecho. En ocasiones, compañeros, cabe la posibilidad que se realice un alegato inicial, posteriormente va el alegato inicial o el alegato de apertura de la contraparte y en ciertas ocasiones se da la posibilidad de alguna réplica del alegato inicial o complementaria. Por ejemplo, el juez le puede decir, mire, no le escuché esta parte, ¿será que repite? Se lo dice al defensor, ¿verdad? Después que ha intervenido en su momento, ¿será que podría repetir esto? O al fiscal, ¿será de que usted podría intervenir y explicar o aclarar este punto? Podría hacer eso en su momento, una argumentación complementaria. O puede, después de que se le da la palabra al fiscal y posteriormente a la defensa, el fiscal solicita la palabra y dice, su señoría, quiero, me conceda 1 minuto, 2 minutos para realizar una argumentación complementaria del alegato inicial que acabo de realizar. Si se le olvidó, por ejemplo, pronunciarse de la responsabilidad civil, porque ojo, en el alegato o la estructura que vamos armando ahorita, cuando les hablo de la relación circunstanciada de los hechos y de los medios de prueba que desfilarán ese día, usted tiene que hacer referencia a los medios de prueba para demostrar la responsabilidad penal y los medios de prueba que van a importar o que el juez deberá de valorar para demostrar la responsabilidad civil. Y si se le olvidó al fiscal, podría solicitar, ¿verdad? Una réplica, unos 2, 3 minutos, explica la responsabilidad civil. ¿Qué sucede en ese momento? Ah, como el fiscal habló nuevamente, le nace el derecho, igualdad de armas, ¿verdad? Si el fiscal habló 2 veces, le nace ahorita el derecho al defensor una contrarréplica. Defensor, ¿usted quiere hacer uso de una contrarréplica? No. Y si dice sí, si se le olvidó algo, pues lo dice. Podría suceder, ¿verdad? Bueno, quiero ver cómo está. Ah, tengo una persona conectada, Rocío. ¿Me está escuchando? Bueno, yo creo que solo se conectó. Bueno, compañeros, y ahí
prácticamente se termina el alegato inicial. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Identificación, ¿verdad? Bueno, saludo, identificación, manifestar cómo va a ser su intervención como tal, ¿verdad? Posteriormente, relación de hechos, elementos, medios de prueba, perdón, que van a desfilar y que se pretende demostrar con cada uno de esos elementos, medios de prueba que desfilarán, tanto para la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Posteriormente, ¿verdad? Anticiparse a debilidades. Si uno tiene debilidades, pues hay que anticiparse. Pero si la defensa en su momento tiene fortalezas, hay que tratar de desvirtuarlas. Por ejemplo, en su momento la defensa particular presentará un testigo que no gozará de credibilidad alguna porque es la mamá del imputado. Hay un interés y usted lo va a valorar en su momento cuando desfile la prueba. ¿Qué hizo ahí? El único testigo que llevaba el defensor se anticipó y lo está desvirtuando con su alegato. Entonces, pronunciarse sobre nuestras debilidades, sí, pero derribar fortalezas de la contraparte es muy importante también. Ahora bien, una vez ha hecho todo eso, le estoy dando la estructura de un alegato, un argumento de apertura. ¿Qué va a hacer usted? Cerrar su alegato. ¿Y cómo lo cierra? Bueno, después que haya explicado lo mismo, usted puede decir, por lo que en su debido momento procesal, esta representación fiscal solicitará una sanción jurídica penal de 15, 20 años, dependiendo del delito, ¿verdad? En contra del ciudadano fulanito de tal. No lo está pidiendo en ese momento, sino que en el debido momento lo va a pedir. Y así también que se le condene en responsabilidad civil de conformidad al 42, Código Penal, etcétera, ¿verdad? En relación a los hechos cometidos por el imputado por una cantidad de tal, $3,000, $5,000, dependerá. Lo cierra haciendo alusión de lo que va a pedir o de lo que pretende que el juez resuelva. Así cierra su alegato de apertura. Después de eso, hasta acá mi intervención. Y terminamos. Eso es un alegato de apertura, compañeros. En su momento es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque este alegato de apertura, como he comentado en minutos anteriores, no vamos a pretender que el juez resuelva ya y que le diga, si tiene razón, lo condeno. No, es el primer paso para desarrollar el juicio penal. Ahora bien, después de los alegatos iniciales que viene el desfile de prueba. Pero eso lo vamos a continuar porque lo vamos a continuar la próxima semana. Porque ya tengo que hablar de los interrogatorios directos, del contrainterrogatorio, de los tipos de testigos que podemos interrogar. Entonces, se los voy a dejar como spoiler, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Interrogatorios directos, contrainterrogatorios, qué tipo de preguntas, ¿verdad? Debemos de hacer en un interrogatorio directo, qué características debemos de tener a la hora de interrogar, es muy importante y dependerá del tipo de testigo. Todo eso, pues, se los explico con posterioridad. ¿Por qué? Porque este día o esta semana quiero que se enfoquen en el alegato inicial. Y usted me dirá, bueno, ¿y cuál es el interés que nos enfoquemos en el alegato inicial? Sorpresa, actividad. Tercera evaluación ordinaria, ¿verdad? Actividad correspondiente a la tercera evaluación. Esta actividad, compañeros, pues tiene una ponderación del 30% correspondiente a la tercera evaluación. Se las explico. En el aula virtual, ¿verdad? O en la plataforma Blackboard, les proporcionaré un dictamen de acusación. Es un modelo de carácter, pues, académico, ¿verdad? Es un modelo de un dictamen de acusación. En este dictamen de acusación, pues se le está atribuyendo a Juan Pérez y a Pedro la comisión del delito de lesiones graves y agravadas, ¿verdad? En su momento. ¿Qué tiene que hacer? Leer el dictamen de acusación, estudiar el dictamen de acusación, porque con este dictamen de acusación vamos a trabajar el juicio. Prácticamente este dictamen va a ser ya la herramienta con la cual vamos a desarrollar el juicio en lo que queda del ciclo. Entonces, después de estudiarlo, leerlo, ¿qué van a hacer? ¿Qué creen que van a hacer? Un alegato inicial.
Si es que la charla ha sido por algo, ¿verdad? Y hoy quiero ver esas destrezas, quiero ver en su momento de que usted se desarrolle y trate de poner en práctica esas pequeñas recomendaciones que hemos dado este día. Usted va a realizar su alegato inicial o alegato de apertura en un juicio penal, aclaro, juicio penal, no me vengan a hablar de los arraigos, eso déjenlo para la audiencia inicial, no me vengan a hablar de admisión de prueba, eso déjenlo en la audiencia preliminar. Pues por eso hemos hecho un recorrido en este aspecto procesal, ¿verdad? Penal como tal, para evitar esas confusiones. No es cómo se habla, es de qué se habla y tener conciencia de lo que se dice, ¿verdad? No hablar, como decimos aquí, ¿verdad? Disparates o hablar solo por hablar, no. Ya tiene que estar ubicado en qué momento estamos. Es por eso de que les he explicado todo el proceso penal. ¿Cómo va a realizar su alegato inicial? En un juicio penal como representante fiscal. Ah, entonces usted va a realizar un alegato inicial como fiscal. Entonces, ahorita usted se pone en la investidura de acusador. Yo sé que a muchos les gusta ser defensores, pero ahorita usted va a ser acusador. Usted ahorita va a realizar un alegato inicial como fiscal. ¿De qué? Del dictamen de acusación que le proporcionaré en esta semana, en el cual este dictamen en contra, ¿verdad? De Mauricio y de Carlos. ¿Qué les recomiendo? O aquí lo dice el material. Bueno, lo expliqué al final porque la recomendación es que escuchen primero esta charla, ¿verdad? No lo voy a mandar al mar sin saber nadar. No, no, esa no es la finalidad de su servidor, ¿verdad? Sino que la finalidad es siempre que se obtengan las competencias requeridas, ¿verdad? Estar pendiente de su aprendizaje, de portar un granito de arena, ¿verdad? Y como les dije, no ser su piedra de tropiezo. No obstante, los invito a todos a hacer el video porque lastimosamente muchas personas salieron muy bien en el parcial, pero como pierden esta actividad del 30%, pues su nota la tengo que multiplicar al 70%. Y ahí pues ya es muy difícil de que salgan muy bien. Así que los invito a hacer toda la actividad. ¿Qué deben de hacer? Bueno, un video, subirlo a YouTube, ¿verdad? Debe de asegurarse de que antes de reproducirlo tenga una buena calidad de audio, que no esté configurado en privado, compañeros, porque en su momento esto me impide poder ver el video. Si no cumple estos requisitos, la nota automáticamente será 0. Ya no le voy a escribir, mire, no me reproduce su video. No, no me lo reprodució, la nota sería 0. Debe de encender la cámara. Pues es uno de los requisitos importantes. Deberá de estar de pie. Ah, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, como estamos realizando un alegato de apertura, usted tiene que estar con una postura de seguridad, de pie, frente a la cámara, hablando, sin leer y sin audífonos. Porque no quiero que usted se grabe antes diciendo algo, se ponga audífonos y únicamente me esté repitiendo lo que esté escuchando. Entonces, qué chiste. No. Vamos a tratar, ¿verdad?, de empezar a desarrollar estas habilidades. Entonces, usted debe de estar de pie. Lick, si le mando el video, pero estoy sentado, pues mejor no me lo mande. Porque queremos ver su lenguaje corporal. Lick, si se lo mando con audífonos, no, hable enfrente de la cámara de su dispositivo, de la TICS que está utilizando para realizar el video. E importante, y se los he puesto en mayúsculas, sin leer, por favor. En la actividad pasada tuve consideración, ¿verdad? Hoy quiero que sea más espontáneo. Créanme, y si ya veo circunstancias en las que están leyendo todo su alegato, pues créanme de que no se sorprendan por el tipo de notas que puedan venir, ¿verdad? Esto lo hago con la finalidad de que usted desarrolle las competencias. Lick, pero es que si leo me trabo un poquito, no importa, si es que la universidad es para equivocarse, la universidad es para que en su momento todo lo que no sabemos hacer lo aprendamos, no nacimos aprendidos, nos forma la universidad. Equivóquese aquí, pero no se equivoque con su cliente, que por una mala defensa vayan a condenar a alguien a 20 años de prisión, o que por una mala investigación del fiscal
absuelvan a una persona que ha cometido violaciones, homicidios, no. Pero equivóquese aquí. Y aquí no pasa nada. O sea, vamos a tomar en cuenta su esfuerzo. Solo es una actividad y cuesta el 30%, no es ni el parcial que cuesta 70%. Una actividad. Pero, ojo, son técnicas de oralidad y necesito de que vayamos pues, explorando ese mundo de las técnicas de oralidad. Duración del video, mínimo 4 minutos, máximo 6 minutos. ¿Qué va a hacer? Lo va a subir a YouTube, el enlace lo va a copiar en una página o un documento Word. Ahí va a poner su nombre completo, número de carnet, la materia, la fecha, el tema que sería el alegato de apertura, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a tener para remitirlo? 15 de octubre. Se le va a habilitar desde el lunes 9 hasta el domingo 15. Tiene una semana. Organícese. ¿Por qué? Porque es la única fecha de entrega. No se recibirán trabajos con posterioridad. Ningún trabajo con posterioridad. Tiene una semana para hacerlo. Un video de 4 a 6 minutos. Entonces, necesito aquí el esfuerzo, ¿verdad? Que cuando usted se gradúe diga, no, hombre, si es que a mí, pues sí me forcé bastante para graduarme como licenciado. Yo no compré el título, porque muchas personas tienden a pensar eso, no, es que aquí usted no va a comprar el título. Usted va a esforzarse, ¿verdad? Y va a poner en su momento su mayor empeño para lograr las competencias, si es que a la larga usted puede obtener su título, pero ¿de qué le sirve si no vamos a poder intervenir en un proceso penal? O al menos no tener la idea de cuál es la finalidad de una audiencia inicial, de una preliminar y cómo intervengo en un juicio penal. Entonces, no importan los 10, ¿verdad? No, quien tiene 10 no es el que más sabe. El que más sabe es quien se equivoca y pregunta, porque esa persona se fue sin dudas y se equivocó y cuando lo corrigieron supo dónde estaba el error. Esas personas aprenden más. Así que lastimosamente tenemos un modelo de calificación en el cual se consigna numéricamente para poder pasar al siguiente ciclo. No obstante, pues necesito el esfuerzo y responsabilidad de todos, ¿verdad? Porque, reitero, no soy su piedra de tropiezo, pero sí quiero contribuir con un granito de arena, ¿verdad? Su conocimiento y también ver la disposición que tiene como estudiante y ese deseo y ambición de aprender, porque eso no se los puedo transmitir, eso depende de cada uno de ustedes. Si no tiene ambición de conocimiento es muy difícil, pero si usted la tiene, pues esperemos dar el granito de arena. Criterios evaluar, y aquí se los he puesto, el dominio del tema, la expresión verbal, ¿verdad? Si lee, la ponderación será 0. Se los he puesto aquí porque si ya veo algo que sí están leyendo con audífonos sin seguir ninguna de las indicaciones de esta guía, su nota será 0. Y lo estoy explicando en este momento por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la actividad? Las actividades tienen una finalidad. No es obtener el 30%, sino que es que se ponga en práctica las competencias de la asignatura. Entonces, compañeros, esta es la actividad. Para cerrar, en su momento leía una interrogante de un compañero que hacía en relación a una prueba de un testigo criteriado que se le estaba incriminando a otra persona y era videos como tal, ¿verdad? Habían unos videos. Bueno, solo les recomiendo de que se haga el estudio del artículo 259A del Código Procesal Penal. Asimismo, en relación al artículo 201 del Código Procesal Penal, que ahí nos habla de la evidencia, en su momento prueba, porque ya va a ser prueba, de información que se contiene en dispositivos electrónicos y de la evidencia digital, ¿verdad? Cómo se obtiene, la manera para acreditar su autenticidad, porque el hecho de que tengamos videos, ¿cómo sabemos que son verdaderos y que no se han editado? Hay que hacer una prueba para acreditar su autenticidad, hay que en su momento hacer las pruebas testimoniales de las personas que intervinieron directamente en la elaboración, ¿verdad? Ya sea de la generación, transmisión o recepción de este tipo de evidencias digitales y que tiene que hacer en su momento este tipo de diligencias un perito informático. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, la fiscalía tiene la obligación de pruebas de cargo y pruebas de descargo. El defensor le tiene que solicitar al fiscal que realice dichas pericias o en su defecto también pueden ofertar peritos de carácter incidentales o, perdón, accidentales
los cuales no son de carácter permanente, los oferta la defensa en pro de que se tome en cuenta los medios de prueba de información electrónica de conformidad al 201, ¿verdad? Y a las disposiciones antes mencionadas, y seguirán en su momento pues las reglas de la prueba pericial, testimonial y las pruebas por información electrónica. Eso en relación a la pregunta, compañero, que usted me realizaba. Bueno, aquí prácticamente voy a dar por terminado pues la sesión de esta semana. Un gusto para mí siempre dirigirme hacia ustedes, compañeros. Espero de que pasen una feliz semana, realicen la actividad, por favor, escuchen la presente expositiva y pues en su momento oportuno vamos a desarrollar ya los interrogatorios, que esperaría que fuese después de parciales, lo vamos a desarrollar ya a su plenitud, ¿verdad? Ya de manera expositiva, como hemos desarrollado el alegato de apertura. Cuídense mucho, compañeros, ha sido un gusto y pasen feliz semana.